Hace un par de años en este canal sacamos un iceberg de animales actuando como humanos. Sin embargo, el día de hoy traemos una versión más completa del mismo, con nuevas historias y sucesos turbios relacionados con animales. Como es el formato de estos videos, iremos descendiendo en temas cada vez más escalofriantes, donde solo los más valientes llegarán a los últimos niveles. Así que apaga la luz y disfruta de este video especial. ¿Alguna vez te has sentido perturbado por el comportamiento humanizado de un animal? Puede ser que el rostro de un animal te haya dado escalofríos, su forma de sentarse o caminar, o simplemente su manera de mirarte. En este primer punto del iceberg, hablaremos de lo que se denomina como el valle inquietante. Esta hipótesis sugiere que las personas tienden a sentirse incómodas al ver algo que parece humano o que se comporta como un humano, pero no lo es. Los expertos creen que nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer a otros seres humanos, y cuando algo se ve muy parecido a una persona, pero tiene detalles que no encajan, nos produce una sensación que nos pone nerviosos. Y es ahí donde encaja el extraño fenómeno de animales actuando como humanos, pues es normal que nos aterre la idea de un animal imitando nuestras conductas. Esto es común en otros campos como la robótica, donde los androides imitan a los humanos y lucen muy inquietantes. Por ello, la simple idea de tener que interactuar con un animal que se comporta como humano nos genera miedo y rechazo, ya que se supone que no deberían tener ese tipo de comportamientos. En los siguientes temas, ahondaremos más profundo en el iceberg, explorando historias que te pondrán los pelos de punta sobre cosas que los humanos jamás debimos ver sobre los animales. Algunos animales son especialmente buenos interpretando nuestras palabras y obedeciendo órdenes. Especialmente los perros, que asocian ciertos sonidos, palabras o tonos, con acciones, emociones o recompensas específicas. Existen incluso animales con ultrainteligencia que han sido entrenados para comunicarse presionando botones que emiten palabras o sonidos específicos. Ahora bien, ciertas personas podrían sentirse incómodas respecto a esto, ya que, si ellos pueden entendernos, sería un indicio de un cierto grado de humanidad en ellos. La astucia de estos animales los lleva a realizar acciones que rayan en lo turbio, como esos perros que abren puertas fácilmente, los que se sientan a comer, van al baño, o pueden ponerse erguidos en dos patas como un humano. Todos los seres vivos evolucionan a su manera, dependiendo de las presiones de su entorno, sus necesidades de supervivencia y reproducción, y otros factores. No obstante, dentro del tópico de animales actuando como humanos, existe la creencia en que los animales están evolucionando a niveles que el humano nunca debió haber visto. Dicho cambio sería más notorio en los animales que han estado con nosotros desde hace miles de años, los que hemos logrado domesticar y los que criamos en ganado. Si nos ponemos a reflexionar, sería muy egocéntrico de nuestra parte pensar que los humanos somos los únicos seres capaces de evolucionar hasta obtener todo tipo de habilidades. Por tanto, si queremos verlo por el lado lógico, los comportamientos de los animales que hoy vemos como turbios serían solamente los primeros indicios de una evolución para la que no estamos preparados. Por ahora es una simple hipótesis, pero ¿crees que eso pueda ser posible? Adentrándonos en temas más oscuros del iceberg, aunque todavía en el primer nivel, hablaremos sobre uno de los comportamientos más reincidentes en las historias que he recibido de los seguidores y que ponen a temblar a los dueños de animales domésticos, dígase perros o gatos. En esos relatos, las personas aseguran haber descubierto a sus mascotas observándolos dormir. Pero no de una forma normal, sino desprendiendo una vibra siniestra. Imagina despertar en la madrugada y sentirte observado en tu propia habitación, solo para darte cuenta de que tu perro te está mirando desde una esquina, sonriendo, con unos ojos demasiado expresivos, como si estuviera a punto de decirte algo. Si bien puede considerarse una conducta inofensiva hasta cierto punto, esta deja de serlo cuando los animales van más allá y comienzan a hacer cosas escalofriantes mientras duermes. He recibido incontables historias sobre gente que ha escuchado a su mascota susurrarle palabras al oído mientras duermen. O en la noche, escuchan una voz desde el pasillo que les pide que abran la puerta para que los dejen entrar, pero al salir, solo está su mascota del otro lado, mirándolos con un rostro humanizado. Con este preámbulo, avanzamos al siguiente nivel del iceberg.
Uno de los pocos animales, por no decir los únicos, que poseen la capacidad de hablar son los loros. Pero, ¿no te parece turbio que un animal pueda imitar tan claramente lo que un humano dice? ¡Qué susto! No pasa nada, hombre. ¡Qué susto! Se trata de una característica única en esta especie, la cual, con el pasar de los años, hemos normalizado al punto en que ya no nos parece extraña. De esto se debe a que los loros poseen un órgano vocal llamado siringe, que les permite producir una amplia variedad de sonidos con gran precisión. Por increíble que parezca, estas modulaciones de su voz suenan muy humanas, generando una reacción de inquietud en algunas personas. En el canal, hemos sabido de personas que se despiertan en la madrugada escuchando una voz dentro de sus hogares diciendo cosas al azar, solo para darse cuenta de que se trataba del loro que tienen en casa. Lo raro en esta parte es que los loros se encuentran diciendo cosas que sus dueños jamás les enseñaron, en ocasiones frases malignas, cargadas de enojo, maldición y en casos más fuertes, amenazas. Los casos de terror analógico se han estado haciendo muy populares en Internet. Este subgénero de horror, por llamarlo así, mezcla diversas técnicas y narrativas en su edición, tales como metrajes de baja calidad, con una estética escalofriante a primera vista. En TikTok surgieron bastantes cuentas que emplean dicho estilo de horror, en las que destaca la cuenta de Cus.cat o Ironside, como es su seudónimo. Esa cuenta nos trae como protagonista a un gato que habla y gesticula como un humano, además de sus facciones humanoides que son algo incómodas de ver. De esa cuenta, presenta una trama que avanza con cada nuevo video, maneja una narrativa donde el gato parece intentar manipularnos, haciéndose pasar por una entidad de luz, y el perro nos advierte sobre la naturaleza maligna del gato, quien no es lo que parece. Más allá del lore que pueda tener esa narrativa y el evidente uso de la inteligencia artificial en los videos, miles de usuarios en la plataforma se han sentido perturbados por la apariencia humanoide de los protagonistas. Ese tipo de contenido ha cobrado un auge en Internet últimamente, videos de animales humanoides, apoyados con herramientas de IA que no dejan de ser incómodos a la vista, ver sus movimientos, sus expresiones tan humanas, simplemente se mira extraño. ¿Y tú, qué sientes al ver esos videos? El hecho de escuchar a un animal hablando como humano no es algo que deba tomarse a la ligera. Por ello, resulta tan traumático encontrarse con animales que emiten palabras claras y concisas como si de una persona se tratase. Te sorprendería la frecuencia con la que recibo historias de seguidores que juran haber escuchado a los animales hablar, pero de una manera tan clara que te pone la piel de gallina. Entre todas esas historias, voy a relatar una de las más recientes que he recibido a mi correo y que todavía no ha salido a la luz. La historia dice así. Hola Trastorno Nocturno. Me llamo Rodrigo y te escribo desde un pueblito de Morelos llamado Tepoztlán para contarte esto que me sucedió hace apenas 2 meses. Una noche, mamá nos pidió a mí y a mi hermana Natalie que saliéramos por algo de leche y pan para la mañana. La tienda queda a unas cuadras y fuimos caminando. El aire estaba frío y solo se oían nuestros pasos en la tierra y algún grillo lejano. Llegamos, compramos y salimos rápido. Todo iba bien hasta que, de repente, un gato apareció en el camino. No sé de dónde salió, pero era flaco, muy larguirucho, con pelo negro todo revuelto y unos ojos brillantes y a su vez grandes. Me miré con Natalie y ella dijo en tono bajo, «Qué feo está ese gato». Seguimos caminando, pero algo me hizo voltear. Atrás, a unos 2 metros estaba el gato, siguiéndonos. No corría, solo caminaba silencioso, como si nos estuviera estudiando. El corazón me empezó a latir rápido, porque notamos que el gato tenía un rostro humano, parecido al de un hombre muy flaco y demacrado. Le apuré el paso a mi hermana, pero el gato no se quedaba atrás. Cuando pasamos por un tramo oscuro, donde los árboles tapan la poca luz de la luna, pasó lo peor. El gato abrió la boca y habló con una voz rara, como de hombre con problemas de garganta, rasposa, nos dijo, «Si no corren ahora, ustedes 2 van a ser míos». Mi hermana gritó y no lo pensé 2 veces, la agarré de la mano y corrimos como nunca. Miré atrás una vez y el gato estaba ahí, parado sobre sus 2 patas, riéndose a carcajadas de nosotros, con esos ojos brillando. No sé si nos seguía o no, pero no paramos hasta llegar a casa. Cerramos la puerta con llave y mamá nos regañó por llegar tan agitados, pero no le contamos nada. Todavía siento que esa voz me sigue retumbando en la cabeza, Trastorno, y mi hermana y yo no la hemos podido olvidar. Bien, historias como la de Rodrigo hay a montones y son tan cotidianas que nos ponen a temblar de miedo, pensando que en cualquier momento nos pueda suceder a nosotros.
Los nahuales han formado parte de las historias y leyendas de Latinoamérica desde hace muchísimos años. Se dice que los nahuales son personas que pueden transformarse en animales y su presencia es más habitual en lugares remotos. A pesar de que este tópico es escalofriante, decidí ponerlo en este nivel del iceberg ya que es por demás conocido. Aún así, no deja de ser aterrador el hecho de que cuando ves a un animal teniendo comportamientos humanos, eso podría ser en realidad un nahual. La naturaleza de estas criaturas se debe a los brujos que hacen pactos oscuros y obtienen esos poderes sobrenaturales, tomando una apariencia animal para hacer maldades. Otra de las teorías es que hay personas que nacen con esa habilidad e incluso se hereda de generación en generación. Existen tantas historias sobre ese tema que tengo una serie en mi canal dedicada específicamente a contar historias de dichas criaturas. Y una de las más espantosas y terroríficas que he recibido es la del seguidor Ricardo Montiel. En esta historia, el seguidor afirma que su bisabuelo era un nahual muy conocido en un pueblito de Oaxaca, en el sur de México. Él comienza diciendo que jamás pudo conocer a su bisabuelo y que su familia siempre intentaba ocultarle información sobre él. Ellos solo le decían que el bisabuelo fue una muy mala persona, pero no se atrevían a contarle la cruda verdad. Una vez, revisando el viejo álbum de fotos familiar, este chico encontró la foto de un señor muy intimidante, con sombrero y una cara de pocos amigos. Fue con su madre, quien al ver la foto, se espantó y decidió quemarla. Ella no tuvo otra alternativa que contarle la verdadera historia de su bisabuelo. Resulta que hace muchos años, el bisabuelo tenía un rancho, donde vivía con su esposa y su hijo. Cabe decir que en ese pueblo sobrevivían gracias a la cría de ganado, por esa razón, había montones de ranchos en todo el lugar. Pero un día, la gente empezó a notar que les faltaban animales en sus ranchos o amanecían lastimados y con mordidas en el cuerpo. Poco a poco la gente empezó a sospechar del bisabuelo, porque su rancho era el único que nunca sufría pérdidas. Y tenían razón, pues el bisabuelo era el causante de esas desgracias, ya que era un terrorífico nahual. Una noche, el bisabuelo fue a robarse ganado de un rancho, convertido en un asqueroso ser con forma de venado y mitad humano. Pero no contaba con que el dueño del rancho lo descubriría, gritándole todo tipo de improperios y molestándose al punto de dispararle. El bisabuelo corrió a esconderse a los cerros y al día siguiente, una multitud de personas, los dueños de ranchos de todo el pueblo, fueron a incendiar el rancho del bisabuelo, con todo y su esposa y su hijo dentro. Por fortuna ellos pudieron escapar y sobrevivir. El bisabuelo jamás apareció, solo cuentan el testimonio de una mujer, quien esa madrugada logró ver un venado moribundo en los cerros, con cara de hombre, y le dio un ataque de pánico. Esa mujer avisó a las demás personas, pero cuando llegaron, ya no había tal criatura en el cerro. La esposa del bisabuelo se lo contó todo a la familia materna del chico y al final no se supo más de él, pero su destino claramente no fue el mejor. Sin duda es una historia que da escalofríos, pues es algo que nos enseña que existen fuerzas oscuras entre nosotros. Otra historia corta, pero terrorífica, es la de una seguidora quien pidió permanecer anónima. Y narra lo siguiente. Buenas noches. Esto que voy a contar le sucedió a mi abuelita. Ella vivía en un pueblo pequeño con su mamá, en una casita vieja y muy humilde. Mi abuela cuenta que algo la seguía desde que era muy chiquita, era un animal, pero no uno normal. A veces lo veía como lobo, gruñendo bajito en la sombra, afuera de su ventana. Otras veces era un burro, parado y quieto en el patio, en sus dos patas, mirándola con una calma que helaba la sangre. Y hubo noches en que juraba que era un coyote. Todas esas veces pudo notar que era la misma criatura, porque tenía los mismos ojos humanos, grandes y enrojecidos. Ese animal siempre aparecía de repente, y mi abuelita, siendo niña, sentía que la quería arrastrar a algún lado. No sabía por qué, pero le daba terror. Su mamá le decía que no saliera de noche, que cerrara bien las puertas y que no le hiciera caso. Pero el animal no se iba. De eso le daba escalofríos, porque en ocasiones su mamá la tenía que dejar sola por cuestiones del trabajo, o cuando salía a hacer algo, y el animal aprovechaba para rasguñar la madera o caminar lento alrededor de la casa. Pasaron los años y mi abuela creció. Ya no tenía más encuentros con el animal, aunque ella nunca entendió qué era ni qué quería, hasta que un día, ya de adulta, su madre se sentó con ella y le contó con la voz temblando que ese animal que la perseguía de niña era su papá. Él era nahual y siempre quiso llevarla con él, desde que se divorciaron, pero su madre nunca lo permitió. Mi abuela se quedó helada. Su papá, alguien que nunca conoció, era esa cosa que la acechaba desde niña. Por suerte, nunca se la llevó. Su madre decía que lo enfrentó muchas veces, que lo corrió con rezos y gritos, y que por eso mi abuela seguía viva. Pero yo, cada vez que pienso en esa historia, siento un frío que me recorre toda la espalda. Imaginar a esa bestia rondando la casa, todavía tiemblo al pensar en eso.
Por eso quería compartirte el relato, esperando que puedas leer mi historia y que más gente sepa que los nahuales sí existen. Mothman es una criatura legendaria de la cultura popular estadounidense, considerada un ser de aspecto humanoide y a su vez animal. Se le describe como una figura con cuerpo de humano, pero cabeza y alas de polilla, que alcanza la estatura de hasta 2,5 metros. Esta aparece en zonas rurales de Estados Unidos, en avistamientos misteriosos, a menudo asociada con desastres o tragedias. Aunque se conocen pocos testimonios de encuentros con Mothman, los testigos describen haberlo visto volando, posado en un árbol o estructura, o incluso persiguiéndolos brevemente, irradiando una vibra demoníaca. El mito de Mothman es tan grande que hay foros de internet dedicados al tema, donde se comparte el relato de un camionero en Carolina del Norte que tuvo un encuentro con dicha criatura. En su relato, cuenta que una noche oscura y silenciosa en carretera, él estaba conduciendo su camión por un camino solitario, rodeado de bosque. De repente, un par de ojos rojos brillantes aparecieron en la distancia, flotando en la carretera, y una figura enorme y negra saltó frente al camión. Era una criatura humanoide, con alas gigantes, que con un golpe seco se pegó al vidrio delantero. El señor gritó, mientras esos ojos rojos lo miraban fijo, y las alas negras tapaban toda la visión. El camión empezó a temblar y, asustado, dio un volantazo sin pensar, pero chocó contra un árbol al borde del camino. El vidrio se quebró y el camionero se golpeó la cabeza. Aturdido, intentó moverse. Cuando levantó la vista, vio a Mothman despegándose del camión. La criatura extendió sus alas enormes y con un aleteo fuerte se elevó hacia el cielo. Él se quedó helado, viendo cómo esa cosa desaparecía entre las nubes y, temblando, salió del camión destrozado. No había nadie alrededor, solo el silencio del bosque, y el señor al final cuenta que quedó con secuelas psicológicas y renunció a su trabajo. Los encuentros documentados con Mothman datan desde los años 60 y prácticamente todos los testigos han descrito de la misma forma a la criatura, por lo que su existencia no puede ser fruto de la imaginación. Hace unos años, se hizo viral una historia que perturbó a todo Internet. La historia del perro comiendo cereal con cuchara se originó gracias a un relato que empezó a compartirse en redes sociales, que mezcla lo bizarro con lo inquietante. Este incidente trata sobre un chico, quien una noche asistió con sus primos a un partido de fútbol. Más tarde, al llegar a su domicilio, los primos se bajan y entran a la casa, mientras este chico se queda platicando unos momentos en el auto con su tío. Segundos después, él y su tío escuchan unos gritos estruendosos dentro de la casa, unos gritos de miedo muy fuertes, entonces rápidamente ingresan y encuentran a los dos primos llorando y gritando en la cocina. El primo más grande se encontraba teniendo un ataque de pánico, gritando y sollozando como un desquiciado, mientras el más pequeño solo lloraba con miedo. Resulta que los primos habían visto algo que los dejaría traumados para siempre. Cuando el pequeño se tranquilizó, contó lo que vieron. Su perro, que había desaparecido días antes, estaba sentado en una silla en el comedor, comiendo cereal con una cuchara, como una persona. Su primo mayor, que también lo vio, se volvió loco del susto y terminó internado en una clínica con un trauma permanente. La tía, madre de esos chicos, se desesperó tanto por no entender lo que habían visto, que el niño hizo un dibujo del perro comiendo cereal, el que estás viendo en pantalla, y que incomodó a tantas personas en internet. Esa situación puso a todos aún más nerviosos y el perro nunca apareció. Al final la historia queda como un misterio raro y perturbador, no es de miedo como un monstruo, sino que lo turbio es el hecho de ver a un perro haciendo algo tan humano, sentado en la silla del comedor, comiendo cereal con cuchara. En el sur de México se han presenciado avistamientos de animales humanoides de aspecto escalofriante. Para nombrar a estos animales, se utiliza el prefijo huay, que significa hechicero en el lenguaje maya, seguido del nombre del animal en cuestión. Hay varios ejemplos de criaturas huay, como el más peligroso, que viene siendo el huay chivo, un brujo cuyas características corporales son mitad hombre y mitad chivo, o cabra como también se le llama. Se dice que tiene ojos rojos brillantes, cuernos grandes y un cuerpo cubierto de pelo negro. Sale de noche para asustar a la gente, atacar ganado y personas que estén en los campos nocturnos. Es una figura que impone, porque se cree que puede enfermar a quien la mire a los ojos. Estos seres poseen una similitud a los nahuales, sin ser necesariamente iguales, ya que se trata de hechiceros que usan magia negra para convertirse en bestias sobrenaturales. Estos son mucho menos conocidos que los nahuales, pues sus avistamientos se presentan en zonas muy específicas, como en el sur de México.
Entre la morfología de las criaturas Wai, se conoce a criaturas con forma de distintos animales. Como es el caso del Waimis, que es un gato enorme y humanoide, que busca alimentarse de la energía de sus víctimas, así como el Waipek, el cual se trata de un perro maligno con características antropomorfas, que camina sobre sus dos patas y nadie sobrevive a sus ataques. Estas criaturas son muy temidas por la gente del sur del país, ya que han sido captadas en cámara en incontables ocasiones, haciendo acto de presencia en los pueblos de noche y recibiendo la cobertura de medios locales y nacionales. En internet se muestran fotos o videos de esas criaturas caminando en las oscuras calles, algo que asustaría a cualquiera que se lo encuentre. Los gatos son unos de los animales a los que se les atribuye mayor misticismo, han sido venerados, temidos y admirados por su aparente conexión con temas sobrenaturales, lo que los convierte en figuras recurrentes del misterio y lo desconocido. En la sociedad moderna se cuentan varias leyendas sobre las habilidades ocultas de los gatos que son demasiado desconcertantes. Una de ellas es la supuesta capacidad que tienen para encontrar a otros gatos desaparecidos si tú se lo pides. Es decir, se dice que si tu gato se pierde, puedes pedirle a otros gatos que lo busquen y ellos entenderán tu petición y al cabo de un corto tiempo, tu mascota regresará a casa. Sobre esta leyenda, tengo un relato que fue enviado a mi cuenta de Instagram por una chica de nombre Isabela Godoy. Su historia es la siguiente. Buenas noches, trastorno nocturno, mi nombre es Isabela, tengo 17 años y vivo en la provincia de Buenos Aires. Tengo un gato al que le puse Simón, es blanco y siempre le gustó jugar conmigo. Pero un día, hace ya un par de años, salió al patio como siempre y no lo encontraba. Lo busqué por todos lados, grité su nombre hasta quedarme ronca, puse carteles en los postes de luz, pero no aparecía. Cada día que pasaba me apretaba más el pecho, lloraba hasta que me dolían los ojos, pensando que lo había perdido para siempre. Pero al verme tan deprimida, mi amiga Martina vino a casa, me vio hecha un quilombo, y me dijo, Isa, hay algo que podés probar, pero te advierto que sonará raro. La miré y le dije que haría cualquier cosa por mi gato. Ella se acercó y me susurró, busca gatos en la calle, cualquiera, y pediles por favor que lo encuentren y lo traigan de vuelta. Suena loco, pero dicen que funciona. Me quedé mirándola como si estuviera loca, pero estaba tan desesperada que dije, bueno, no pierdo nada con intentarlo. Esa tarde salí al barrio. Encontré un grupito de gatos flacos y maulladores cerca de un almacén, estaban ahí en el piso, viendo pasar a la gente. Me acerqué, un poco temblorosa, y ellos se alejaron con miedo, pensando que iba a hacerles daño, pero llevaba comida y se la di en un plato en el piso. Ellos se acercaron temerosamente y empezaron a comer, entonces les dije, por favor, busquen a Simón, mi gato blanco con ojos amarillos, y tráiganlo a casa, por favor se los pido. Los gatos dejaron de comer y me miraron fijamente, con esas caras serias que tienen, como si de verdad me entendieran. Me dio un escalofrío, pero volví a casa y me quedé esperando. Esa noche, tipo las 11, escuché un maullido en la ventana de mi pieza. Fui corriendo y ahí estaba Simón, entero, con su colita enroscada como siempre. Lo abracé fuerte, llorando otra vez, pero de alegría. Simón, ¿dónde estabas?, le dije, mientras lo acariciaba. Entonces, algo me hizo mirar por la ventana, afuera, en la vereda, estaban todos esos gatos callejeros que vi antes. No sé cuántos eran, quizá 4 o 5, no sé. Todos quietos, mirándome con esos ojos brillantes y serios. Cerré la cortina rápido y apagué la luz. Simón se acurrucó conmigo en la cama y dormimos juntos. Mi gato no volvió a perderse y hasta ahora no sé si eso fue una extraña coincidencia o si aquellos gatos tuvieron algo que ver, pero sigue siendo una de las cosas más raras que me han pasado. Un tema que ha consternado a un cierto grupo de personas es la extraña similitud de los ojos de un cerdo con los ojos humanos. Puede parecer algo turbio a simple vista, aunque investigaciones han demostrado que esto se debe a que la superficie ocular del cerdo se asemeja más a la humana que la de otros animales. Sin embargo, existe otro lado más místico y paranormal que te hará tener miedo de los cerdos. Ya que, desde tiempos remotos, se cuentan historias siniestras sobre cerdos que tienen conductas humanoides, esto especialmente en sitios como ranchos y granjas. No me refiero solamente a avistamientos de cerdos con facciones humanas o aquellos que han sido descubiertos hablando en sus corrales, sino que esta creencia surge a partir de un versículo de la Biblia donde se relata el encuentro de Jesús con unos hombres poseídos por demonios, a los que, en lugar de enviarlos al infierno, son convertidos en cerdos para seguir en el plano terrenal. No podemos negar que el parecido de estos animales con los humanos los hace inquietantes, particularmente cuando conoces el contexto que hay detrás y las historias que se cuentan sobre ellos.
Actualmente, las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para compartir evidencia de corte espeluznante. Más allá de las típicas fotos o videos de fantasmas, sombras que se deslizan por pasillos o ruidos extraños, hay otro tipo de evidencia que ha perturbado a los usuarios de redes sociales en los últimos tiempos, y son los videos de animales actuando como humanos. Estos metrajes se pueden ver en plataformas como la misma YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, entre otras, y en ellos se aprecian a animales caminando en sus dos patas, erguidos, animales que abren y cierran puertas, perros y gatos con rostros inquietantes, extrañas criaturas de apariencia humanoide, y una vasta colección de material que nos provoca escalofríos. Sí, preguntale ahí para ver. ¿Qué querés? Ya viste, mierda. Agua. Comida. ¡Comida! Dichos videos sirven para respaldar los cientos de historias que se cuentan sobre animales turbios y que parecen tener una conducta anormal para ellos. Asimismo, hace unos años se dio a conocer un caso que aterró a toda una comunidad de Facebook. Se trata del caso del usuario Andrés Miller. En una publicación sobre anécdotas turbias con animales, el usuario comentó que en las madrugadas, a veces descubría a sus perros sentados en círculo frente a la televisión, mirándose entre ellos y haciendo ruidos extraños, como si estuvieran susurrando. También comentó que uno de los perros, que parecía ser el líder, se le quedaba viendo fijamente por mucho tiempo, por lo que empezó a idear un plan para captarlos en cámara. En uno de sus últimos posts, el usuario captó al supuesto líder de los perros, mirándolo fijamente en la oscuridad. Esta es la supuesta imagen que capturó el usuario. Como podemos apreciar, se ve demasiado oscura, pero si incrementamos el brillo, vemos la figura de un perro turbio al final del pasillo, mirando directamente a la cámara, con unos ojos brillantes y aterradores. Aunque cabe la posibilidad de que todo haya sido un montaje, tampoco sería el primer caso de animales que conspiran para hacerle daño a sus dueños. Es bien sabido que ciertas ramas de la brujería más oscura y nefasta hacen uso de animales para llevar a cabo sus hechizos. En la mayoría de los casos mencionados, los animales son sacrificados como parte del ritual. Sin embargo, hay otros en que, por alguna razón, los animales sobreviven o son desamparados a su suerte. Por esto, es que podría existir una relación entre los animales que se comportan como humanos con la brujería, ya que también pueden ser influenciados por entidades oscuras que desencadenarían una serie de comportamientos inquietantes. Existen, por ejemplo, los casos de personas que adoptaron animales sin saber que estos fueron utilizados en rituales y comienzan a actuar raro, como si hubiera un ser oscuro dentro de ellos. Dichos sucesos serán abordados con mayor profundidad precisamente en el siguiente nivel del iceberg. Desde un punto de vista teológico o espiritual, algunas creencias sostienen que los demonios, como entidades sobrenaturales, pueden influir en cualquier ser vivo, incluidos los animales, para manifestar comportamientos perturbadores. De cierta manera, es posible que los animales sean objeto de posesiones demoníacas que se adentran en ellos para causar terror o hacer el mal en las personas. Recientemente, recibí una breve historia relacionada al tema y que no tenía pensado sacar a la luz, pero dado que el seguidor pidió mantenerse anónimo, he decidido compartirla con todos ustedes. El relato es el siguiente. ¿Qué tal, trastorno nocturno? Esta es mi historia. Primero que nada, te agradecería si puedes ocultar mi nombre. Bueno, meses atrás, a mediados del 2024, encontré un perrito en la calle. Era un labrador de tamaño mediano, color café y ojos grandes. Me miró como si me pidiera ayuda, y yo, sin pensarlo mucho, lo llevé a casa, pues vivo solo, y hace mucho que no tenía una mascota. Al principio, todo fue genial. Le puse de nombre Bruno, como un antiguo perro que tenía cuando era niño, y era súper tierno, movía la cola, me lamía la mano y dormía a mi lado. Pero poco a poco, algo empezó a sentirse, digamos, extraño entre nosotros. Primero noté que a veces se paraba en dos patas, no como hacen algunos perros por unos segundos, no, Bruno caminaba así con gran facilidad. Una noche, me levanté en la madrugada a la cocina para tomar un poco de agua y lo vi cruzar la sala erguido y me quedé helado. Pensé que era mi imaginación, pero pasó más veces. Y luego estaban sus ojos, que la verdad no eran ojos de perro. Me miraba fijo y muy expresivamente, casi humano, y me ponía nervioso. Una noche que nunca olvidaré, me desperté por un ruido en el patio, salí a ver qué pasaba, y ahí estaba el perro, había hecho un círculo en el suelo, un pentagrama perfecto, y las líneas ardían con fuego rojo. No sé cómo lo hizo, pero el aire olía a azufre.
Me quedé parado, temblando, y entonces él me miró con unos ojos que brillaban en la oscuridad y se empezó a reír con una carcajada fuerte, profunda. A mí me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y hasta por un segundo pensé que estaba soñando. Antes de que pudiera hacer algo, el perro se dio la vuelta y corrió como humano, en dos patas, rápido, perdiéndose en la noche. No sé qué era esa cosa que adopté, no sé si era un perro o algo disfrazado de uno. Pero desde esa noche no he vuelto a dormir tranquilo. Esa historia no es simplemente un caso aislado, pues resulta muy similar a otras que se han vuelto más conocidas, como la célebre historia del perro que rezaba por las noches, la cual recibí hace un par de años a través de mi correo electrónico. Dicho relato trata sobre un seguidor que cuenta que vivía en una propiedad grande con su familia, por lo que decidieron adoptar 4 perros para que les cuidaran la casa. Todos los perros eran normales, excepto uno, que parecía estar poseído. Ese perro era más agresivo que los demás y su sola presencia era intimidante para todos en la casa. En su familia eran religiosos y cada noche que se ponían a rezar, el perro aparecía de la nada y los miraba con odio desde el borde de la puerta. Lo más extraño es que los otros perros fueron perdiendo la vida uno a uno en situaciones muy cuestionables y solo se quedaron con el perro malvado. Resulta que una noche, el chico que cuenta la historia escuchó que alguien estaba hablando en el piso de abajo. Bajó sigilosamente y descubrió a su propio perro, que se encontraba parado sobre sus 2 patas mientras hacía unos rezos con voz gruesa y demoníaca. El chico se percató de que esos rezos eran hacia el diablo, gritó con horror y cuando el perro lo miró, le dijo algo en un idioma que no pudo entender para luego salir huyendo por la ventana. Segundos después llegaron sus padres y se horrorizaron al conocer lo que estaba pasando. Todo termina en que al día siguiente tuvieron que bendecir la casa para alejar esas vibras oscuras y por fortuna no volvieron a ver al perro nunca más. Bien, tomando en cuenta el contexto del que hablamos antes, ahora nos podemos hacer una idea de que en ambas historias no fue un perro lo que adoptaron, sino algo más oscuro que no era parte de este mundo. Esta parte del iceberg se refiere a la horripilante anécdota de un hombre que vivió algo muy turbio con unos perros. Esto sucedió en los años 90. Un hombre iba manejando por una oscura carretera en el norte de México, observando el camino con atención para no perderse, cuando a altas horas de la noche empezó a sentirse muy cansado. Entonces, se detuvo en un bar que estaba al borde de la carretera para tomarse un momento de relajación, beber algo y recargar energías para continuar con su viaje. Al bajarse de su vehículo, el hombre notó que el bar tenía un aspecto extraño y descuidado por fuera, el letrero de arriba estaba a punto de caerse, y todo eso le dio mala espina. De todas maneras, decidió entrar al bar, pues la puerta estaba abierta y de verdad quería despejar la mente. Adentro, el lugar se encontraba totalmente vacío. No había nadie, y ciertamente parecía uno de esos lugares a los que no va mucha gente. Lo raro es que se escuchaban unas carcajadas de unos hombres que venían desde el cuarto de atrás de la barra. El hombre tocó la campana y empezó a gritar para que alguien lo atendiera, y en ese momento, las risas dejaron de escucharse repentinamente. Este hombre, ya muy molesto porque nadie lo atendía en el bar, cruzó por el lado de la barra y caminó hasta ese cuarto donde se escuchaban las risas de personas, pensando que se trataba del personal del mismo bar. Pero para su horrible infortunio, en ese cuarto no había personas, sino perros. Sí, había un montón de perros sentados alrededor de una mesa, jugando a las cartas. El hombre se asustó terriblemente, comenzó a sentir vértigo y mareos, pues era una escena terrorífica y con tintes demoníacos. En eso, todos los perros giraron su mirada hacia él, al mismo tiempo, y comenzaron a reírse de forma demoníaca. El señor salió corriendo del bar en estado de shock, casi a punto de vomitar. Subió a su auto y tomó la carretera para alejarse lo más rápido posible. Pero iba en tan mal estado que le costaba mantener el control de su volante, así que una patrulla lo detuvo y lo obligó a orillarse. Los policías creían que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, pero evidentemente el hombre tenía otra cosa. Los policías lo interrogaron y el señor les contó lo que había visto en ese bar. Los oficiales se miraron, con algo de miedo en sus ojos, y le dijeron que ese bar llevaba años abandonado. El hombre podía ver en sus ojos que no era la primera vez que los policías sabían de algo turbio relacionado a ese bar. Ellos solamente le dijeron que fuera con Dios, y cuando el señor se tranquilizó lo dejaron ir. Finalmente, el señor pudo llegar a su destino, pero cuenta que tuvo secuelas psicológicas de ese suceso, como pesadillas donde los perros se reían de él mientras jugaban a las cartas con unos rostros deformes y humanos. Los bosques se catalogan como uno de los lugares más aterradores, pues desprenden una vibra oscura y lúgubre.
Además, se han convertido en el hábitat de muchas especies de animales, por ello, es que hay personas que presenciaron al menos un suceso perturbador involucrando a animales en el bosque. Se cree que, en los bosques, existen seres que pretenden ser animales y que aterrorizan a los visitantes nocturnos. Entre las anécdotas más aterradoras, se encuentran las de parejas que han ido a acampar al bosque de noche solo para encontrarse con animales que los acosan en las madrugadas. Algunas de esas criaturas toman forma de un ciervo o un venado, pero poseen la aptitud de caminar en sus dos patas traseras, así como emitir sonidos humanos. Está, por ejemplo, el caso de un chico que cuenta que hace un par de años fue a pasar la noche a un bosque con su novia, llegaron al atardecer, armaron su tienda junto a un arroyo y pasaron la noche riendo bajo las estrellas. El ambiente estaba tranquilo y el silencio del bosque los adormecía. Pero a las 3 de la madrugada, un crujido seco los despertó. La chica abrió los ojos, con su corazón latiendo rápido, y le preguntó a su novio si él también lo había escuchado. El chico, somnoliento, gruñó aún probablemente fue un animal, y se giró. Pero el sonido volvió, con pasos lentos, pesados, rodeando la tienda de campaña. Algo rozó la lona con fuerza, y el chico se incorporó, ahora con miedo, y buscó la linterna con manos temblorosas. Con mucho miedo abrió la carpa y se asomó, pero el ruido creció, allá afuera se escuchaba una respiración profunda. Su novia se empezó a desesperar, ya que eso, aunque tenía forma animal, hacía ruidos anormales y parecía susurrarles algo. Al asomarse, vieron a un venado, pero era demasiado alto, erguido sobre sus patas traseras como un hombre. Su cuerpo era esquelético, cubierto de un pelaje raro y sucio, pues sus facciones eran entre humanas y animales, con una mandíbula desencajada y un hocico babeante que goteaba una saliva negra. Sus ojos rojos los miraron fijamente. La chica soltó un grito ahogado, mientras el chico dejaba caer la linterna. Entonces, la criatura abrió la boca y emitió un grito humano, agudo y desgarrador, como el de alguien muy enojado y a punto de atacar. La chica tropezó al salir de la tienda, él la levantó del brazo, y sin mirar atrás, corrieron por sus vidas. El chico que relata la historia cuenta que las ramas les rasgaban la piel, y no supieron cuánto corrieron ni cómo encontraron el camino de vuelta al pueblo. Llegaron al amanecer, jadeantes y cubiertos de barro, a la gasolinera más cercana. El señor que atendía los escuchó balbucear sobre el venado y palideció. No deberían haber ido a ese bosque, murmuró, hay cosas ahí que no debieron haber visto. Días después, un grupo de guardabosques fue a recuperar sus pertenencias. Encontraron la tienda destrozada, la fogata apagada y restos de otros animales. Nadie se atrevió a buscar más. Debido a la gran variedad de especies que habitan en el bosque, más personas dicen haber visto animales, incluso aves como los búhos, comportándose como humanos, hablando entre ellas mientras nadie las mira. Todo esto es un indicio de que los animales del bosque también tienen su lado aterrador, y en ocasiones es más escalofriante que el de los animales domésticos. Un fenómeno muy raro y hasta cierto punto alarmante es de los animales que parecen vivir en cementerios. En su mayoría se trata de animales callejeros, como perros, gatos, hasta lobos, coyotes y cuervos. Lo raro no es que ciertos animales se refugien en lugares solitarios como estos, sino que muchas personas, en especial los vigilantes de dichos sitios, atestiguan hechos demasiado tétricos respecto a ellos. Se cuentan anécdotas sobre gatos siendo vistos danzando arriba de las tumbas, haciendo movimientos en extremo humanos, mientras cantan melodías en un idioma desconocido. Relatos sobre perros desenterrando cuerpos, cuervos que murmuran palabras, entre otros más. Hasta ahora se desconoce la razón de esto, pero se especula que tiene que ver con las energías que guardan los cementerios. Además, como sabemos, también hay personas malas que acuden a realizar sus rituales, influyendo a los animales que allí habitan para que actúen de esa forma. Los guardias de seguridad cumplen con una labor muy importante, ya que resguardan la integridad de lugares públicos y privados y velan por la seguridad de las personas. Este trabajo, a pesar de ser tan loable, esconde anécdotas de sus empleados que asustarían a cualquiera. Sobre el tema, tengo una historia desgarradora que nunca ha salido a la luz en el canal, que fue enviada por un seguidor de Costa Rica. Esta es su historia, que de antemano puedo decir que es demasiado turbia. Hola Trastorno. Me llamo Erubiel, y lo que voy a contar le pasó a mi hermano Pedro, quien trabajó como guardia de seguridad hace unos años en un zoológico de la ciudad. Nunca olvidaré la cara que puso cuando me habló de aquello, nunca lo había visto tan asustado. Todo empezó con un rumor entre los guardias, algo que al principio sonaba a broma, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Pedro me contó que en ese zoológico había un oso pardo enorme, de esos que impresionan solo con mirarlos.
Los guardias decían que el oso hablaba como humano y que emitía palabras claras en nuestro idioma. Según ellos, cuando pasaban cerca de su jaula, el oso se ponía de pie, caminaba directo hacia los barrotes y los miraba fijo. Luego, con una voz grave y ronca, les decía: «Sáquenme de aquí». Pero eso solo pasaba en las noches, ya que en el día se comportaba normal. A veces, si no le hacían caso, empezaba a amenazarlos, con palabras como «voy a salir y los voy a destrozar», les gritaba cosas peores que Pedro no quiso repetir. Al principio, mi hermano no lo creyó, pensó que eran cuentos para asustar a los nuevos, pero una noche lo vio con sus propios ojos. Estaba haciendo una ronda tarde, solo, cuando pasó por la jaula del oso. El animal estaba ahí, quieto, mirándolo. De repente, se levantó, caminó hacia él y le dijo: «¿Crees que no sé quién eres? Sácame o lo vas a pagar». Mi hermano dice que se quedó helado, con el corazón en la garganta. Me dijo que esa voz no era normal, que sonaba como si viniera de un hombre atrapado dentro de esa bestia. Muchos guardias renunciaron después de escuchar al oso, algunos decían que no podían dormir, que soñaban con esa voz amenazándolos. El personal del zoológico intentó tapar todo, decían que eran inventos, que los guardias estaban cansados o locos. Hasta pusieron cámaras nuevas para probar que no pasaba nada, pero las grabaciones siempre salían borrosas o sin sonido justo en esos momentos. Pedro estaba seguro de que alguien las manipulaba. Al final, no pudieron seguir ocultándolo, pues una mañana, el oso ya no estaba. Lo trasladaron a otro zoológico, o eso dijeron, nadie dio detalles, ni a dónde lo llevaron ni por qué. Mi hermano intentó preguntar, pero le cerraron la boca rápido. «Olvídate de eso, si quieres seguir trabajando aquí», le advirtieron. Él renunció poco después, me dijo que no podía seguir en un lugar donde sentía algo tan raro y oscuro, y nunca supo qué pasó con ese animal. La forma en que me lo contó, con los ojos bien abiertos y las manos temblando, hizo que me dieran escalofríos. Como has podido escuchar, los guardias también están expuestos en su trabajo a vivir ese tipo de encuentros aterradores. Otros sucesos de los que he podido saber son los de guardias de fábricas y negocios, quienes afirman haber visto animales de contextura híbrida, mitad humanos, merodeando en las afueras de los edificios. Aunque esos animales pueden ser fácilmente confundidos con nahuales, las características de los mismos indicarían que son algo incluso más mórbido y enfermizo, algo que los humanos ni siquiera podemos comprender. Continuamos descendiendo a un nuevo nivel del iceberg. En este punto, hablaremos sobre los pueblos, que a menudo se perciben como sitios aterradores o con una vibra oscura debido a su soledad y todas las leyendas que se cuentan. El folclore de los pueblos también ha dado pie a que se cuenten anécdotas de animales que actúan como humanos. Se tiene conocimiento, en particular, de un célebre suceso ocurrido en el pueblo de San Martín de Hidalgo, ubicado en el estado de Jalisco, en donde hace muchos años, a finales de los años 80, los lugareños presenciaron un evento espantoso mientras llevaban a cabo una fiesta patronal. Era de noche, toda la gente estaba reunida festejando al santo patrono del pueblo, todos bailaban y celebraban con música tradicional en una plaza, con comida y fuegos artificiales. Hasta que de pronto, se fue la luz repentinamente, como si hubiera habido un cortocircuito. A pesar de ello, la música no dejaba de sonar. El ambiente se empezó a poner tenso, pues no había ni un resquicio de luz, y sentían que había algo extraño, algo maligno, acechándolos en las sombras. Cuando menos lo pensaron, un poste de luz comenzó a alumbrar, este se encendía y se apagaba, al tiempo que la música se distorsionaba. De pronto, se escuchó el grito de una persona, que señalaba justo debajo del poste de luz, donde estaba un perro y un gato, parados en sus dos patas, bailando como auténticos humanos. Todos vieron con horror dicha escena, pues además del acto tan siniestro de ver a dos animales bailando así, estos poseían rostros humanos, de apariencia bizarra y deforme. Al ver eso, los lugareños corrieron despavoridos, empujándose unos a otros en plena oscuridad, y esa noche, el pueblo se vació por completo, ya que en las calles se sentía una doble presencia siniestra y nadie quería salir de sus casas. Esta historia que acabas de escuchar, en realidad pasó, y muy poca gente habla de eso. Existen más anécdotas igual de turbias, unas más conocidas que otras, como las historias de los animales que se esconden en los cerros. En mi correo, he recibido decenas de anécdotas con esta característica en común. Personas de pueblos que cuentan sobre perros mayormente, otras mencionan a gatos o incluso burros que tienen un aspecto extraño y rondan por las calles de los pueblos de noche. La mayoría de la gente que se los encuentra los describe como animales con particularidades humanas en sus rostros o en alguna de sus extremidades. Estos animales pueden moverse erguidos con total facilidad y en ocasiones son descubiertos robando comida o atacando a los pobladores sin razón aparente.
Cuando estos son reprendidos, huyen hacia los cerros, donde nunca son encontrados. Aún así, al poco tiempo, vuelven a ser vistos en las calles o afuera de las casas de las personas, observándolos, tratando de quitarle su paz. Nadie sabe a qué se debe esto, pero es probable que esas cosas no sean animales en realidad, sino otra cosa más oscura. Baba Vanga fue una vidente de origen búlgaro que ganó fama mundial por sus supuestas habilidades proféticas. Muchas de las profecías de esta mujer se cumplieron de verdad, entre tragedias, grandes hazañas y conflictos internacionales. Es por ello que la mujer goza de tanta fama, y cada año surgen titulares sobre cómo sus predicciones podrían aplicarse a eventos actuales. Pocas personas saben esto, pero Baba Vanga hizo una profecía específica relacionada con los animales, que se menciona en varias fuentes sobre sus predicciones. Según sus vaticinios, en el año 2164 ocurrirá un evento extraordinario y los animales se tornarán semi-humanos. Esta idea sugiere una transformación radical en la naturaleza de los animales, posiblemente vinculada a avances científicos, mutaciones o, como hemos visto en este iceberg, algunos indicios de una evolución inquietante en los animales. No se especifica en detalle cómo ocurriría esta transformación, pero es una de las visiones más llamativas y futuristas atribuidas a ella. Sin embargo, teniendo ya un contexto de los comportamientos humanos que se están presentando en los animales, podía llegar a ser algo factible en un futuro. ¿Te imaginas que eso suceda? Imagina que, de un momento a otro, tu mascota empieza a actuar raro y notas ciertas actitudes que te hacen sospechar de ella. A primera vista, todo parece correcto, pero sientes que algo está fuera de lugar. Cosas como que ya no juegue como antes, que te observe con una mirada distinta e incluso que su apariencia ya no sea igual. Se han presentado casos de personas que alegan que algo tomó el lugar de sus mascotas, como si fuera una especie de impostor. Esto es sumamente peligroso, pues sería un síntoma de que esa criatura posee una naturaleza oscura. Y ese fue el caso de un seguidor, cuyo nombre prefirió no ser revelado. Él cuenta el siguiente relato. Buenas noches. Quiero compartir esta historia paranormal que me sucedió hace 4 años, cuando vivía solo en mi pequeña casa con mi gato negro. Lo adopté desde que era pequeño y era un gato juguetón, pero a partir de un tiempo sentí que algo cambió en él, dejó de jugar, se quedaba quieto, mirándome fijamente desde un rincón. Su mirada ya no era la de un gato, ahora era humana, y me ponía nervioso. Intentaba ignorarlo, pero no podía, esos ojos me seguían a todos lados. Por las noches, empezó a pasar algo raro, escuchaba sus pasos en el pasillo, pero no eran los pasos suaves de un gato, sino un sonido más pesado, de algo más grande caminando por ahí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero cuando encendía la luz, no veía nada. Solo estaba mi gato, sentado al final del pasillo, mirándome. El ambiente con mi gato se empezó a tornar incómodo, y ya no confiaba en él, pues una noche, todo se puso peor. Me desperté tarde, como a la 1 de la mañana, y lo escuché otra vez, con esos pasos lentos acercándose. Abrí los ojos apenas y lo vi en mi cuarto, caminando en 2 patas, su cuerpo negro se alzaba torpemente, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Me quedé helado. No podía moverme ni gritar. Él se acercó a mi cama, y juro que sonreía. Una sonrisa fea, con dientes afilados. Yo sentí miedo y no supe qué hacer, solo me hice el dormido para que el gato no se diera cuenta. Entonces, sentí un peso en mi pecho. Abrí los ojos y ahí estaba el gato, encima de mí, sosteniendo mi almohada con sus patas. La presionó contra mi cara y no podía respirar. Forcejeé, lo empujé con todas mis fuerzas y logré quitármelo de encima. Cuando encendí la luz, lo vi parado en la puerta, mirándome con odio, y luego salió corriendo. No lo volví a ver después de eso, y no dormí por días, pero aquí viene lo que me dejó con los pelos de punta, y es que semanas después, la situación ya estaba casi olvidada. Estaba haciendo unos trabajos de jardinería en mi patio trasero, y al escarbar, descubrí el cuerpo de un gato enterrado. Era mi gato, en un estado espantoso. Ahí supe que aquella criatura que pretendía ser mi gato, se había deshecho de él para tomar su lugar y hacerme daño. Me eché a llorar con impotencia y busqué ayuda psicológica, que me ayudó a superar ese trauma, ya que todavía seguía atormentándome por eso. Tiempo después, decidí mudarme para olvidarme definitivamente del tema, y por ahora es todo lo que tengo para contar. Te agradezco el espacio, pero por favor oculta mi nombre. Adiós. Este escalofriante relato hace ver que no todo es lo que parece, y que hay entes oscuros que intentan usurpar el lugar de animales para causarle un daño a los humanos. Ser militar es un trabajo muy duro y arriesgado, debido a que viven cosas que a veces dan miedo de verdad.
no solo enfrentan peligro, sino que también ven y escuchan historias sobre sucesos inexplicables. Por eso, es que este punto se encuentra tan abajo en el iceberg, no es un tópico tan explorado en sí, pero las pocas historias que hay son extremadamente aterradoras. Para empaparnos de la realidad que viven los militares en sus labores, tenemos este relato que viene de un exmilitar retirado, que es bastante fuerte, a decir verdad. Por respeto a él, y aunque no lo solicitó de antemano, tanto su nombre como otros detalles personales serán omitidos en esta historia. Cuenta que hace muchos años, él y su unidad se encontraban patrullando un pueblo conocido por su inseguridad. Era un pueblito en el centro del país donde apenas había policías, por ende, recibieron la orden de fungir como apoyo. Aparentemente, algo extraño pasaba en la comunidad, pues las personas amanecían sin vida, afuera, en los patios de sus propias casas. Extrañamente, el modus operandi era distinto al de los criminales, se trataba de algo más atroz y bestial, dado que, al revisar los cuerpos, las personas tenían marcas de mordidas con colmillos animales. Sin embargo, se rumoraba de boca en boca que eso que atacaba no era un animal. Los hallazgos gradualmente empezaron a sembrar el terror en los pobladores, hasta que una noche, mientras se encontraba en labor en las afueras del pueblo, este militar y sus compañeros presenciaron un hecho abominable que los dejó pasmados, a pesar de haber visto ya tantas cosas horribles en sus carreras. Uno de ellos vio a un perro enorme, de color negro, anormalmente grande, con facciones humanas, que estaba devorando un pedazo de carne cerca de unos arbustos. El militar alertó a los demás para que lo vieran, ya que su aspecto era terriblemente humano. Los otros militares llegaron y observaron a ese animal ponerse erguido como una persona. Le aluzaron con sus linternas y el perro los miró con ojos brillantes encandilados y vieron que su expresión era prácticamente humana. Sus ojos expresaban rabia. Entonces, el animal empezó a correr en sus dos patas a una velocidad brutal. Para perseguirlo tuvieron que cruzar en su unidad a través de un campo de maíz. No importaba porque el vehículo estaba preparado para ello y cuando menos lo pensaron, se encontraron con una cabaña vieja y muy deteriorada. Uno de los militares entró, quien es el autor de esta historia, y soltó un grito de pánico al ver al perro, sosteniendo un cuerpo inerte en sus extremidades superiores, riéndose como loco con su hocico rabioso. Su superior también lo vio y le dijo que eso no era un perro. Pues no les quedó más que acabar con la criatura ahí mismo, considerándola una amenaza latente para la comunidad. El militar cuenta que lo último que supo es que sus restos fueron llevados por forenses especializados para hacerle estudios y saber qué tipo de criatura era esa, pero nunca obtuvo información de los resultados, ni siquiera sus jefes. Cuenta que probablemente se quedó como información clasificada del gobierno y que permanecerá oculta por muchos años. Después de eso, dejaron de aparecer personas sin vida en sus patios y supieron que habían acabado con al menos una de las amenazas que había en la comunidad. Esto nos demuestra que algunos de los desafíos más aterradores que enfrentan los militares en ocasiones no tienen que ver con la delincuencia ni el combate, sino también con sucesos enigmáticos que a algunos les tocó vivir. La reencarnación es una de las teorías más interesantes sobre vida después de la muerte. Se refiere a la idea de que, después de que una persona muere, su alma o espíritu vuelve a nacer en otro cuerpo, como si fuera una nueva vida. No te acuerdas de quién eras antes, pero tu alma sigue existiendo y pasa por muchas vidas diferentes. Por este motivo, hay quienes creen que las personas pueden reencarnar en animales después de morir, y que eso podría explicar por qué algunos animales actúan como si tuvieran algo humano dentro. Por ejemplo, un perro que te mira fijamente como si entendiera todo, los animales que hacen cualquier cosa que simule un comportamiento humano. Si un alma humana queda atrapada en un cuerpo de animal, quizás es por lo que hizo en su vida pasada. Aunado a esto, muchos podrán creer que los que fueron malos reencarnaron siendo animales poco apreciados, como ratas, bichos, serpientes, mientras los buenos reencarnaron en otro tipo de animales más amigables. Esta idea da un poco de miedo y te hace preguntarte quién o qué está detrás de esos ojos animales que te observan. Llegamos a la recta final del iceberg, donde nos encontraremos con los tópicos más inhóspitos y escalofriantes del mismo. A partir de acá, puede que los temas sean más perturbadores y difíciles de digerir. Bien, los ranchos suelen ser uno de los escenarios donde se presentan más incidentes de animales actuando raro. La mayoría de estos relatos tienen que ver con animales como cabras, caballos, vacas, incluso cerdos, ovejas, que aterran a las personas con sus comportamientos humanoides. Una de las historias más representativas de este tópico es la de la cabra en el columpio, historia que se viralizó hace un tiempo en internet, ya que es demasiado turbia.
La historia va sobre un chico, originario de Piedras Negras, Coahuila, que fue con sus primos al rancho de su abuelo para pasar un fin de semana. En la noche, él y los primos decidieron acampar afuera, armaron las tiendas, prepararon comida y buscaron leña. El chico que relata la historia cuenta que siempre había disfrutado ir al rancho de pequeño, pero al crecer, este le daba una sensación extraña de miedo. Mientras recogía leña con un primo, encontró ramas atadas con alambre formando una cruz y otra figura que parecía un muñeco vudú, lo que lo inquietó, aunque lo atribuyó a algo que su abuelo pudo haber hecho por aburrimiento. Esa noche comieron, bebieron y hablaron hasta tarde, compartiendo historias de terror. Más noche, el chico se despertó de madrugada para orinar cerca del carro donde habían llegado. Todo parecía normal hasta que, al voltear, vio algo sentado en un columpio, moviéndose a lo lejos. Intuyó que podía ser un primo, pero al regresar a la tienda, oyó un sonido extraño, parecía ser una cabra, gritando como si sufriera. Al asomarse con sus lentes, vio una cabra caminando entre los arbustos, la siguió con la mirada y, de pronto, la cabra corrió en dos patas, se subió al columpio y empezó a gritar, reír y llorar. El chico y su primo, que también lo vio, quedaron paralizados de miedo. La cabra saltó del columpio y siguió llorando, lo que lo hizo correr hacia la casa del abuelo, quien lo esperaba en la puerta con una escopeta, temblando. El abuelo confesó que había oído a la cabra hablar antes, pero nunca la había visto caminar así, de forma tan humana y turbia. El joven despertó a todos con la excusa de que su abuelo estaba mal y se refugiaron en la casa. Adentro, aún se oía el columpio rechinar y la cabra haciendo ruidos. Su abuelo, llorando, le contó algo aún más perturbador. Noches antes, alguien tocó la puerta del rancho, mientras gritaba pidiéndole que abriera porque tenía frío, seguido de una risa burlona. Esa voz era la de su abuela, fallecida años atrás, por lo que esa cabra había imitado la voz de la abuela. Desde entonces, el chico no ha vuelto al rancho y dice que el recuerdo de esa cabra actuando así, lo dejó perturbado para siempre. Sin duda, este incidente es de los más escalofriantes que se han contado, así como el que estás por escuchar. Esto sucedió en un ranchito en el norte de México, donde un seguidor del canal vivía cuando era pequeño. Relata que su familia tenía dos ranchos en esa propiedad, uno donde ellos vivían y otro más pequeño que les quedaba a unos 50 metros. Una noche, empezaron a escuchar unas risas diabólicas, acompañadas de un ruido desde el otro ranchito, cosa que alertó a sus padres, pues estaban en un lugar remoto donde no habitaban muchas personas. De pronto, alguien les empezó a tocar la puerta, pero muy fuerte, como queriendo derribarla a golpes, mientras se reía. El padre miró por la ventana, solo para descubrir a una cabra enorme y negra, con unos cuernos majestuosos y una silueta humana, tratando de entrar a su casa. Cuando de pronto, escucharon una voz grave que decía, «Abran la puerta, abran la puerta». Adentro, todos comenzaron a rezar el rosario, pidiendo que esa cosa se fuera y los dejara en paz, pero los ruidos se escucharon con más fuerza. Los padres se acercaron a la puerta y le preguntaron a esa cabra qué era, porque claramente no se trataba de un simple animal. Cuando preguntaron eso, todo se puso en silencio, y luego de unos segundos, una voz retumbó afuera, diciendo, «Asmodeo, soy Asmodeo», y luego soltó una carcajada gutural. En ese momento se aterraron más, pues Asmodeo es un demonio muy conocido por tomar la forma de otros seres para hacer el mal. Fue ahí cuando decidieron llamar a la policía, que tardaron bastante tiempo en llegar porque el lugar estaba muy marginado. Cuando los oficiales arribaron, la cabra ya estaba causando destrozos en el ranchito aledaño, por lo que se escucharon unas detonaciones y unos gritos de horror y pelea que luego se convirtieron en silencio. Los oficiales tocaron la puerta de la casa de esta familia y les dijeron que lo lamentaban, pero que no podían hacer nada, porque eso que estaba allá no era algo de Dios. Se fueron, y la familia solo se quedó a rezar toda la noche. A la mañana siguiente, vieron todos los destrozos que ocasionó aquella bestia, los animales del ganado estaban sin vida en partes y el otro rancho quedó prácticamente irreparable. Esa noche, él y su familia se enfrentaron a un demonio en forma animal sin saberlo. Cabe señalar que no solo las cabras tienden a presentar comportamientos humanos y aterradores en ranchos, pues de igual manera se cuentan experiencias sobre caballos que caminan en dos patas, vacas que emiten palabras y un sinnúmero de fenómenos que ocurren en ranchos debido a la cantidad de animales que ahí se concentran. La criptozoología es el estudio de animales cuya existencia no ha sido comprobada por la ciencia tradicional. A estas criaturas se les conoce como críptidos y tienen una relación estrecha con las leyendas urbanas. Algunos ejemplos de críptidos son el Bigfoot, o pie grande, que suele ser descrito como una criatura alta, con pelaje excesivo y un comportamiento similar a humano, pues camina erguido en dos patas. Y según algunos relatos, emite gruñidos o sonidos que podrían interpretarse como intentos de comunicación.
El chupacabras es otro de los críptidos más conocidos, pues es la imagen de diversas leyendas en todo el continente. Se le describe como una criatura pequeña, a veces descrita como reptiliana o canina, con espinas en el lomo, que acaba con los ganados en zonas rurales. En algunos relatos, el chupacabras camina erguido o muestra una astucia casi humana al acechar a sus presas y evadir trampas. Por otro lado, el Wendigo es un ser proveniente de la mitología algonquina, su apariencia es esquelética y monstruosa que alguna vez fue humano. Estos críptidos aterran porque combinan rasgos animales con acciones humanas, además, por supuesto, de su origen tan oscuro y desconocido. Estos seres, como los descritos en historias de incidentes extraños, encajan en el perfil de los seres antropomorfos, que mezclan rasgos animales con comportamientos o formas humanas, y generan miedo por lo inexplicable de su existencia. Los Jinmenken son una leyenda urbana japonesa sobre perros con cabezas humanas. Según los relatos, estas criaturas aparecen de noche en calles de Japón, tanto en ciudades como en zonas rurales, y a veces corren muy rápido por las carreteras. Pueden hablar como personas, pero suelen ser groseros o pedir que los dejen en paz. Algunos creen que son experimentos científicos que escaparon o espíritus de personas muertas en accidentes, pero de cualquier forma, el hecho de imaginarte caminando solo por una calle oscura y ver a un perro con cabeza humana mirándote es sencillamente escalofriante. Se conocen muy pocas historias sobre perros con esas características de este lado del mundo. Puedo decir que, en este canal, a lo largo de los últimos 3 años, solo he recibido un par de historias sobre el tema, de tantas que me llegan semanalmente. La primera historia se perdió entre tantas, pero la segunda está aquí para ser contada por primera vez en el canal. El relato me fue compartido por una seguidora de Colombia, una chica de 23 años, habitante del municipio de Cúcuta. Ella cuenta que años atrás trabajaba hasta muy noche en un restaurante. Y una vez, cuando caminaba a casa después del trabajo, decidió tomar un atajo por un viejo sendero de tierra detrás de una fábrica abandonada. El sendero era angosto, rodeado de arbustos crecidos que se movían con el viento, y la única luz venía de un farol que parpadeaba a lo lejos. Mientras avanzaba, la mujer escuchó un sonido suave, como pasos ligeros detrás de ella. Se giró y vio a un perro saliendo de las sombras. Ella solamente pensó que era un perro callejero normal, pero cuando se acercó a la luz tenue, algo la hizo detenerse en seco. La cabeza del perro no era de perro, era la cabeza de un hombre viejo, con piel arrugada, barba desaliñada y ojos brillantes y expresivos que la miraban fijamente. El cuerpo del perro era escuálido, con patas flacas que parecían a punto de quebrarse, y sus costillas se marcaban bajo un pelaje sucio y raro. Ella se quedó inmóvil, sin saber si lo que veía era real. Entonces, el perro la miró directo a los ojos y le sonrió con una mueca ancha y extraña, con dientes afilados, pero había algo entre sus dientes, como un pedazo de carne escurriendo fluidos. Entonces el perro lo dejó caer al suelo y vio que era un dedo humano. La mujer se dio media vuelta y corrió tan rápido como pudo hasta llegar a su domicilio, donde cerró la puerta de un golpe y se quedó temblando. Cuenta que esa noche no pudo dormir. La imagen de esos ojos feos y esa sonrisa horrible se revivía en su mente una y otra vez. Al día siguiente, intentó contarle a alguien lo que había visto, pero nadie le creyó. «Un perro con cabeza de hombre, debes haber estado muy cansada», le decían. Pero ella sabía que no era su imaginación. Lo que había visto era real y la dejó marcada para siempre. Al final nadie sabe con certeza de dónde salieron este tipo de criaturas, pero otra de las hipótesis sugiere que los Jinmenken cargan un maleficio que los dejó convertidos en esos seres tan deleznables para la vista. Continuamos con uno de los temas más bizarros e insólitos del iceberg, por llamarlo así, ya que seremos testigos de las conductas más bajas y sombrías sobre animales actuando como humanos. En algunos países de Latinoamérica, como México, Honduras, Guatemala y Venezuela, se cuentan relatos sobre personas que vieron a animales llevándose bebés, cargándolos en hombros o en sus extremidades delanteras como si fueran humanos. Esto es más común en lugares rurales y zonas marginadas, donde es fácil pasar desapercibido. Se habla especialmente de perros, gatos y animales de ganado que llevan a cabo este horrible acto. Está, por ejemplo, un incidente ocurrido en la zona entre Chiapas y Guatemala. Una mujer relata un suceso que impactó a toda la región de Soconusco, en el sur del estado, hace varias décadas. Según su versión, cuenta la señora que una noche, mientras regresaba a casa por una senda solitaria, vio una figura grande moviéndose hacia el monte que le pareció rara. Lo primero que se le vino a la mente, según dice, es que era una especie de botarga de animal, porque parecía como un felino caminando en sus 2 patas, pero al acercarse un poco, se dio cuenta de que era un gato muy grande, robusto, y caminaba cojeando.
La señora se quedó quieta, escondida detrás de unos arbustos, mirando con atención. Entonces, vio con horror que el gato llevaba un bebé cargando en su hocico, como lo hacen con sus crías. El pequeño estaba envuelto en una manta, pero sus bracitos colgaban, sin moverse. Lo más espantoso era la cara del gato. Tenía características humanas, sus ojos eran redondos y negros, y tenía una mueca que parecía sonreír. La mujer sintió un miedo terrible. Relata que ella sufre de hipertensión y se empezó a desestabilizar por el susto, quiso gritar, pero no pudo. El gato la miró fijamente por un momento y luego se metió en el monte. Ella intentó seguirlo, pero el animal desapareció entre los árboles. Días después, la señora escuchó en su comunidad que un bebé había desaparecido. Recordó lo que había visto y, aunque temblaba de miedo, fue a la alcaldía, les contó todo, y aunque los policías no le creyeron mucho al principio, igual fueron a buscar al monte por simple protocolo. Rastrearon el lugar que ella les indicó, pero no encontraron nada. Bueno, en realidad sí hallaron un calcetincito tirado entre los arbustos, era pequeño y estaba sucio. La policía dijo que no había pistas y se fueron, pero la mujer sabía que ese calcetín era del bebé que el gato se llevó. La noticia del animal que robaba bebés se esparció por el pueblo, todos empezaron a hablar de ello, y el miedo creció entre la gente. Una noche, otra señora que vivía cerca de su casa estaba recogiendo la ropa del tendedero en la noche cuando vio a un felino muy grande merodeando cerca de la casa de su vecina, que acababa de tener un bebé. El animal era enorme, con ojos que brillaban en la oscuridad. La mujer, asustada y recordando lo que ya todos sabían, agarró unas piedras y se las lanzó al felino, gritando para que se fuera. El animal la miró fijamente y luego corrió rápido, perdiéndose en la noche. Esa fue la última vez que vieron a la criatura, y la gente de la comunidad piensa que algo lo espantó, o quizás se fue a otro sitio a hacer sus fechorías. Bien, un seguidor de Honduras comparte un caso extremadamente turbio que ocurrió en el pueblo de su abuelo cuando era pequeño. Relata que su abuelo creció en un pueblo muy pobre, aunque solía ser tranquilo, hasta que de la nada empezaron a desaparecer bebés y niños menores de 10 años. Los pobladores, desesperados, no sabían qué hacer, pues la policía no ayudaba y el miedo crecía. Cansados de esperar, dice que los vecinos se organizaron en grupos para vigilar las calles oscuras por las noches. Una noche, alguien vio sombras extrañas moviéndose hacia las afueras del pueblo. Eran figuras bajas, encorvadas, con gruñidos bajos. Al acercarse, el horror los invadió al ver que no eran hombres, sino cerdos humanoides, con cuerpos cubiertos de pelo sucio, hocicos babeantes y patas torpes que arrastraban a un pequeño dormido. Los siguieron en silencio, temblando de rabia y miedo, hasta un rancho abandonado al borde del pueblo. Allí encontraron jaulas con huesos pequeños. Sin pensarlo, los pobladores atacaron y acabaron con las bestias. Regresaron al pueblo como héroes, pero nadie volvió a ser el mismo. El solo hecho de pensar que existan animales que hagan eso, influidos por alguna fuerza sobrenatural, provoca un inmenso terror en nosotros, y no sería extraño que eso pasara tomando en cuenta todos los relatos que vimos y los que vienen. En las profundidades del océano se esconden especies que jamás nos imaginaríamos. Más allá de la inteligencia de los delfines, los pulpos y las ballenas, astucia que resulta casi humana, se conoce de historias de pescadores y marineros que tuvieron encuentros en carne propia con animales marinos de apariencia humana. Sin embargo, casi no se estudia esto, pues el océano es tan grande y misterioso que la ciencia no ha podido explicarlo todo, y muchas veces, estas historias se toman como cuentos o exageraciones. Dichos relatos provienen en su enorme mayoría de trabajadores del mar. Aunque no hay pruebas científicas de que existan tales criaturas, tenemos el relato de un pescador de la costa veracruzana que afirma que una vez, mientras pescaba, vio un pez enorme con brazos y piernas como los de un humano. La criatura intentaba perforar su bote con una de sus extremidades. En lugar de dedos, tenía picos muy afilados, y cuando el pescador le vio la cara, era horrible, con facciones femeninas, pero deformes. Otros marineros hablan de una criatura mitad humano, mitad pez, que atrae a los marineros para llevarlos al fondo del mar, donde desaparecen para siempre. A veces esta criatura se le atribuye un canto con el cual atrapa a los hombres, teniendo la creencia de que puede ser una sirena. Historias como estas pueden parecer increíbles, pero reflejan el temor y el respeto que los pescadores y marineros sienten por el océano. Si lo vemos por otro lado, también podrían ser una manera de explicar sucesos extraños o desapariciones misteriosas en el mar. Hemos descendido al último nivel del iceberg. Si has llegado hasta acá, te felicito por tu valentía y te agradezco por apoyar el contenido.
En este nivel nos encontraremos con tópicos que aterran con su propio nombre y que encubren sucesos que rayan en lo prohibido. Bien, como algunos saben, sobre todo la audiencia más añeja en el canal, es que nunca deberías preguntarle a tu mascota si sabe hablar, ya que, al hacer esto, podrías despertar algo que no esperas en tu mascota, sabiendo que ya descubriste su secreto. Tenemos un montón de anécdotas tanto compartidas en internet como enviadas a mi propio correo, donde las personas hacen esto por simple curiosidad y luego terminan arrepentidos. Un seguidor cuenta que, tras ver un video en internet que advertía sobre no hacerle esa pregunta a su mascota, decidió probarlo con su perro y su gato. Total, no pensó que fuera a pasar algo. Sin embargo, para su mala suerte, los animales lo miraron, ambos al mismo tiempo, le sonrieron de forma siniestra y, a partir de ahí, todo cambió. Notó algo extraño en el semblante del perro y del gato, y en las noches oía ruidos sin explicación por toda su casa. Se daba cuenta también que le movían las cosas del lugar y ya se sentía incómodo con sus mascotas observándolo a donde fuera. Una noche, el hombre dormía tranquilo en su casa, pero de repente, un olor a quemado lo despertó. Se levantó rápido, con algo de miedo, y corrió a la cocina. Allí vio algo que nunca olvidaría. La cocina estaba en llamas, el fuego crecía sin control, frente a él estaban el perro y el gato, pero no eran los mismos. Sus caras parecían humanas, con sonrisas torcidas y ojos enormes. Se reían fuerte, señalándolo con sus patas, como si todo fuera un juego macabro. El fuego avanzó hacia la sala, y él se quedó helado, sin entender qué pasaba. De pronto, el perro y el gato corrieron hacia una ventana abierta y saltaron afuera, escapando entre risas que sonaban demasiado humanas. El hombre se quedó en shock por un momento, pero reaccionó y llamó a los bomberos, que llegaron rápido, apagaron el incendio y salvaron lo que pudieron. La casa quedó muy dañada, pero él estaba vivo, y es solo alivio. Nunca volvió a ver a sus mascotas, los buscó a ambos por el barrio, pero no había rastro. Al final se tuvo que mudar de domicilio, pero el recuerdo de aquellos animales que casi le arrebatan la vida no deja de perseguirlo ni en sus propias pesadillas. Es por ese tipo de vivencias que jamás deberías preguntarle a tu mascota si sabe hablar, pues las consecuencias psicológicas podrían ser irreparables para cualquier persona. En los rincones más oscuros de los pueblos, bosques y ciudades, se dice que habitan sectas secretas, pero no de personas, sino de animales. Criaturas que, a simple vista, podrían confundirse con los habitantes comunes de la naturaleza, pero que esconden un vínculo siniestro con fuerzas antiguas que los humanos apenas podemos entender. Brujería, magia negra, pactos con lo desconocido. Estos animales no son meros instintos andantes, se reúnen en grupos bajo la luna llena, mientras realizan rituales oscuros. Las sectas más recurrentes son las de animales que forman círculos perfectos en los suelos, gatos que se reúnen en los callejones más solitarios para hablar entre sí, portando ramas afiladas como dagas de rituales. E incluso se habla de venados con cornamentas retorcidas que parecen actuar como sacerdotes de estas congregaciones, guiando a los demás en ceremonias donde la sangre de presas frescas se derrama sobre la tierra como ofrenda. Lo más aterrador no es solo lo que hacen en la penumbra de los bosques, sino lo que sucede después. Pues se cree que estas criaturas, una vez concluido su aquelarre, abandonan sus guaridas y se infiltran en las ciudades. Se mezclan entre los perros callejeros, los gatos que merodean tejados, las aves que picotean en las plazas. Nadie sospecharía de ellos, pues su apariencia es tan cotidiana como la de cualquier animal. Pero hay quienes juran haber visto algo más, un destello de inteligencia humana en sus ojos y una mirada que oculta secretos que ningún ser vivo debería conocer. Los rumores más siniestros dicen que estas sectas animales no están solas en su propósito, poseen una influencia maligna que emana de sus rituales y que les permite corromper a otros animales, haciendo que tomen características y habilidades humanas, de ahí que muchas personas hayan notado la presencia de animales que caminan en dos patas o que emiten palabras. Nadie sabe cómo comenzaron, pero todos coinciden en una cosa: no debes mirar demasiado a los ojos de un animal que parece observarte con demasiada atención, pues podría ser uno de ellos. Siguiendo con el hilo del tema anterior, pasamos a este que va un paso más allá de lo turbio, pues implica una acción atroz y espeluznante. Los testimonios son escasos, historias que se cuentan esporádicamente, pero aún así se tiene conocimiento de personas que vieron a los animales llevando a cabo sacrificios. Uno de esos testimonios proviene de un ex guardabosques, un hombre que entregó casi toda su vida al trabajo, y como es normal, tiene muchas cosas para contar. Relata que esto pasó cuando era joven, apenas comenzaba en sus primeros meses de servicio, cuando una noche, mientras patrullaba un bosque espeso bajo un cielo sin luna, divisó un resplandor a lo lejos.
Pensó en un incendio, un peligro que debía controlar, así que se acercó con pasos firmes, con su linterna de mano, pero lo que encontró era una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. Alrededor de una fogata ardiente, un grupo de venados enormes danzaban juntos. No eran animales comunes, sus cuerpos eran alargados y se alzaban sobre sus patas traseras con unos movimientos perturbadores, bailando en círculos al ritmo de una melodía aterradora que salía de sus hocicos. En el centro de aquel círculo macabro yacía algo inmóvil. El guardabosques ajustó su linterna y el haz de luz reveló lo impensable. Había un hombre, semiconsciente, con los ojos vidriosos y el cuerpo cubierto de cortes superficiales, como si lo estuvieran preparando para algo peor. El aire olía a algo rancio y horrible. Con el corazón en la garganta, el guardabosques tomó su radio y balbuceó un pedido de ayuda a su unidad. Pero antes de que pudiera terminar, los venados se detuvieron, giraron sus cabezas al unísono, y él sintió un escalofrío al ver sus ojos humanos, brillantes con una inteligencia malévola. Lo miraron fijamente, como si supieran quién era, como si lo marcaran. Relata que todos los animales volvieron por un momento a su posición normal y aún así se miraban imponentes. El pánico lo invadió y corrió hasta llegar a su base, jadeando y empapado el sudor. Cuando regresó con refuerzos, compañeros armados y autoridades locales, el lugar estaba vacío. La fogata era lo único que quedaba, pero no había rastro del hombre, ni de los venados, ni de la sangre que juraba haber visto. Buscaron durante horas, rastrearon cada camino, pero el bosque parecía haber guardado su turbio secreto. Otros relatos circulan entre los habitantes de lugares marginados, como el compartido en un foro de Reddit, donde un usuario, que laboraba en una fábrica de noche, vio a un perro arrastrando el cuerpo de un conejo hacia un altar improvisado de piedras, prácticamente como una tumba con símbolos religiosos. Se dice que estas criaturas sacrifican a sus propias crías, a otros animales del bosque y, cuando la oportunidad se presenta, a personas extraviadas que nunca regresan. Cuidé a unos perros con reglas extrañas. Se trata de quizás la historia más perturbadora sobre animales actuando como humanos en el canal. Es la historia de un chico que, desesperado por no encontrar empleo, aceptó una oferta para cuidar a unos perros. Lamentablemente, la experiencia no resultó para nada como él pensaba. El chico, de nombre Uriel, cuenta que vio un anuncio en el periódico para cuidar perros, el cual aceptó al tener ya experiencia con animales. Una mujer de voz intimidante lo contrata y le da una lista de reglas estrictas para cuidar a sus dos perros, Máximo y Aurelio, durante la noche. Las reglas incluyen cosas como sacarlos al patio a las 10 de la noche, no mirarlos mientras comen, cerrar todas las puertas a las 11 de la noche, ignorar ruidos extraños y, sobre todo, la regla más importante, encerrarse en un cuarto y no abrir la puerta después de las 2 de la mañana, incluso si escucha gritos. Uriel acepta por el buen pago, pero pronto se da cuenta de que algo no está bien. Los perros eran anormales a la vista, había algo raro en ellos. La casa es vieja y llena de relojes que marcan el tiempo exacto, y la atmósfera es inquietante. Durante la noche, vive todo tipo de experiencias escalofriantes. Los perros actúan de forma extraña, ladran a la nada, y él encuentra un pentagrama tallado en un árbol del patio. Más tarde, en la madrugada, se encierra en una habitación, y es cuando empieza a escuchar melodías perturbadoras, voces que lo llaman por su nombre y golpes en la puerta. Lo raro es que en esa casa solo se encontraban él y los dos perros. Llega a un punto en que alguien del otro lado de la puerta comienza a imitar la voz de su padre fallecido, y eso lo quiebra por dentro. Claramente, los perros quieren que rompa la regla y salga de la habitación, pero logra aguantar hasta las 3 de la mañana, que es cuando por fin puede salir de la habitación. A esa hora, le toca recoger una bandeja de comida que contiene una oreja, y los perros, al comerla, le hablan con voces humanas, confesando que saben de su miedo y que lo esperarán la próxima vez. Al final, Uriel descubre una foto que revela que los perros, Máximo y Aurelio, eran los hijos de la mujer, transformados en algo maligno junto a ella y su esposo. Aterrorizado, escapa y jura que el mal existe entre nosotros disfrazado de seres comunes. Si quieres ver la historia completa y con más detalles, puedes encontrarla en este canal, solo te advierto que es algo fuerte. ¿Qué te pareció el video especial del día de hoy? Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, recuerda dejar tu like y tu comentario, así como suscribirte y activar la campana de notificaciones. Les agradezco todo el apoyo que le siguen dando al canal. Es por eso que se vienen más videos especiales como el del día de hoy, así como videos de larga duración de sus temas favoritos y nuevas sorpresas que estoy preparando en el canal. Así que sin más que decir, me despido.
Un saludo y hasta pronto.